buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Katia Escalante, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial para la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos, y la Escuela Judicial es un gusto tenerles a ustedes acá y presentarles el conversatorio sobre la conciliación en materia penal con dos personas expertas que nos acompañan el día de hoy. Yo voy a proceder a presentar a las dos personas y luego les vamos a dar a Luis Alfonso y a María Jesús el pase para que ellos ya compartan con nosotros el conversatorio de esta tarde. María Jesús Ugalde, ella es jueza conciliadora del Centro de Conciliación del Poder Judicial. Es egresada de la maestría de Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional de la Universidad Estatal a Distancia. María José es especialista en conciliación y mediación del Colegio de Abogados y Abogadas. Es mediadora de justicia. Fue mediadora de Casas de Justicia del Viceministerio de Paz desde en el año 2012 a 2013. Como les decía, fue esa conciliadora del Poder Judicial desde el año 2013. Tiene una especialización en justicia juvenil restaurativa y además es facilitadora del programa de justicia restaurativa del Poder Judicial. Y además tiene la especialización en formación para personas formadoras del curso de justicia restaurativa en el derecho penal costarricense. Por otro lado, tiene una especialización también de la Escuela Judicial como jueza penal juvenil. Voy a presentarles a don Luis Alfonso. Luis Alfonso también es juez conciliador. Tiene 21 años de ser juez conciliador, 26 años de ser juez de la República. Él se certificó como conciliador judicial en el Poder Judicial en el año 1999. Quiero decirles que Luis Alfonso fue parte del único programa que hay en Latinoamérica de formación de personas conciliadoras que tuvo una duración de 600 horas. No solamente se capacitaron 13 personas como conciliadoras judiciales, sino como capacitadoras en el tema de conciliación. Por lo tanto, es un capacitador, ¿verdad?, de la Escuela Judicial. Nos ha apoyado en muchos procesos, no solamente en el tema de conciliación, sino también en el tema de justicia restaurativa. Luis Alfonso fue el subcoordinador del Centro de Conciliación del Poder Judicial por varios años y además es el enlace técnico por Costa Rica para la Comisión de Métodos Alternativos y Restaurativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas de Cumbre Judicial Iberoamericana. Eso del 2017 al 2019. Entonces, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos a dos personas expertas el día de hoy, que además todos los días de su vida y desde hace muchísimos años concilian en esta materia. Por lo tanto, yo les pido por favor que les aprovechemos muchísimo, que les pongamos mucha atención y que al finalizar podamos hacerles todas las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. La mecánica de la conferencia, de esta actividad del conversatorio, es que vamos a darles el espacio. Cada uno de ellos va a tener 20 minutos para exponer, ¿verdad?, su punto de vista sobre lo que es la conciliación, su experiencia, ¿verdad?, su conocimiento sobre este tema. A las personas les voy a pedir que por favor mantengan micrófono y cámara apagadas, y si van teniendo preguntas, para que no se les olvide, las van poniendo en el chat, y al finalizar vamos a dar un espacio para que tanto María Jesús como Luis Alfonso atiendan a esas dudas o consultas que ustedes han planteado en el chat. Entonces, sin quitarles ya más tiempo, le voy a dar la palabra a don Luis Alfonso González para que inicie con su presentación. Adelante. Bueno, Katia, primero agradecerle a la Escuela Judicial esta oportunidad que se nos da como jueces del Centro de Conciliación del Poder Judicial. Es una oportunidad muy valiosa porque nos permite de alguna manera venir a revisar un trabajo que hemos realizado por lo menos durante, como dijo Katia, los últimos 21 años en la materia que nos trata, que es la conciliación, en este caso en la materia penal. Es importante, parte de lo que he querido exponer el día de hoy, compartir con todas las personas que nos acompañan, que también agradecemos mucho el interés y el que se enlacen a través de esta plataforma, es hacer un contexto un poquito histórico para poder identificar no solamente cuál es el sistema procesal de derecho penal que tenemos en Costa Rica, el que nos rige, cuáles han existido y si nuestro sistema procesal es puro realmente, o si tenemos matices de algunos que pueden eventualmente coincidir. Es importante también hacer mención en este caso que
todo lo que fue la reforma del Código Procesal Penal en el año 96 y a partir del año 98 que entra en vigencia, lo que permite efectivamente fue, bueno, se instaura más bien un proyecto, responde más bien a un movimiento interno que se dirigió desde el Poder Judicial y ante todo lo que buscaba era el fortalecimiento de la democratización de la justicia penal. Estamos hablando de que hay un principio que es la potestad del ius puniendi y hasta a partir de ahí es que se trata a partir de la promulgación del Código Procesal Penal que rige en este momento, precisamente fue separar de alguna manera las funciones en los diferentes actores que intervienen en el proceso penal. Estamos hablando primero la etapa de investigación y estamos hablando posteriormente la etapa eventualmente, bueno, de investigación, etapa preliminar y una parte de la etapa de juicio. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que también dentro de todo lo que ahora voy a exponerles y les voy a presentar, esto obedece también a recomendaciones de Naciones Unidas que insistentemente ha tratado de que los estados integrantes de la ONU le den preferencia a medidas y sanciones no privativas de libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando hay un cambio en la sociedad y la sociedad evoluciona, hay que hacer ajustes y hay que crear nuevas normas o leyes que eventualmente resuelvan un conflicto específico, digamos, que se está dando en alguna situación. Lo estamos viendo con crimen organizado, con delitos cibernéticos, con situaciones, digamos, con penalización de violencia contra la mujer, digamos, aspectos propios que te dicen cómo está la sociedad actual, en qué etapa de la vida estamos y realmente dentro de la potestad que tiene el Estado de castigar, digamos, una conducta que está contraria a la norma, bueno, cómo darle este espacio realmente para que sea más efectiva la solución que se está brindando a las partes dentro de un proceso penal como víctima y como persona imputada o investigada. Voy a compartirles una presentación porque me interesa, les hago esto como una acotación personal. Muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con compañeros que trabajamos en esto en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito judicial, porque sé que nos acompañan muchas personas que lo realizan en el ejercicio liberal, lo tenemos todos los días con defensores o abogados particulares, eventualmente gente que trabaja como en procesos que tienen mucha parte, la parte, digamos, de procesos en el ejercicio de la acción civil, digamos, de manera paralela a los procesos penales que muchas veces nosotros atendemos. Y realmente una de las cosas que muchas veces la gente es que presume que todo existe porque alguien lo dijo y lo creó y se tiene que aplicar. Y no somos conscientes de alguna manera, bueno, cuál es la historia de alguna forma y cómo es que surge una norma y cómo es que se aplica y cuál fue el espíritu de alguna manera del legislador en ese sentido. Yo creo que eso es un poco pues, el interés que hoy quisiera pues transmitirles un poco después de la experiencia que tantos años después de que entró en vigencia el Código Procesal Penal, estamos hablando que son más de 20 años, uno pensaría, bueno, realmente hemos avanzado o no hemos avanzado. Y bueno, yo creo que un poco lo que nos llama a la oportunidad de conversar hoy es ver los avances y también los retos que de alguna manera pues se nos presentan en el camino. Eso es una presentación como muy práctica que hemos hecho. Queremos que sea, por lo menos en mi caso, en esta intervención que estoy teniendo en este momento, mi interés es que recoja muy puntual lo que tenemos que saber en materia de conciliación en materia penal, todo lo que es legislación y todo lo que son, digamos, no solamente el Código Procesal Penal, y muchas veces nos quedamos ahí, sino lo que a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, qué normas también vinieron a hacer algunas reformas y cómo tuvieron que adaptarse también las normas que ya estaban previendo la aplicación de la conciliación y no se habían, digamos, o habían omitido algún aspecto, porque realmente en la marcha, en el camino, todo proceso tiene que ir afinando también y entonces yo creo que eso es la experiencia que nos demuestra hasta este momento. Aquí les estoy mostrando, esto me interesa mucho porque algunas personas
no, cuando les he preguntado, ¿ustedes saben cuál es el sistema procesal que rige en Costa Rica, el derecho penal? Y muchas veces la gente no sabe, no tiene conocimiento. Y bueno, y es importante, de alguna manera les comparto esta presentación en el sentido de que hay tres sistemas. El acusatorio, eso son en la historia, digamos, de la humanidad y cómo la sociedad o el Estado de Derecho se ha ido formando y se ha ido reglando, ha establecido diferentes condiciones dependiendo de la detentación del poder. En el sistema acusatorio, la situación, lo característico era que el tribunal tenía un papel muy pasivo, realmente porque la parte, digamos, que tomaba, ya sea la persona ofendida o el pueblo o la ciudadanía, presentaba una acusación independientemente de que hubiera un tribunal que regulara, digamos, dentro de todo el proceso de solución y no tuviera una participación tan activa como se tiene actualmente. Aunque reúne los principios, en este caso, de la oralidad, publicidad y contradictorio, siempre digamos, el resultado dependía de quien acusaba y la persona que estaba como acusada. El sistema inquisitivo es diferente. En el sistema inquisitivo es propio de los regímenes despóticos. Aquí la persona es objeto del proceso. O sea, no importa para los fines que se tiene. Entonces, lo que interesa es resolver con base en un sistema de prueba legal tasada. O sea, se le asignaba una puntuación a cada medio de prueba y con base en eso se determinaba o no una eventual responsabilidad. En este caso, no hay oralidad, publicidad y, digamos, ni el principio del contradictorio. Aquí privaba el secreto y la escritura. Llegamos al sistema mixto y en el sistema mixto reúne precisamente a los dos sistemas, al acusatorio con un papel, digamos, importante de las partes, pero también con un balance donde se busca también que el sistema inquisitivo, de alguna forma, el Estado, o por lo menos el tribunal o la persona juzgadora, tenga un papel más activo. Esto en la historia surge después de la Revolución Francesa en 1789 y a partir de ahí se inspira efectivamente el Código Napoleónico en 1808. ¿Cuál es la característica principal del sistema mixto? Es la separación de la etapa de instrucción, que en nuestro Código Procesal Penal tenemos la preparatoria, que es a partir del año que entra en vigencia el Código Procesal Penal. A partir de ese momento es cuando se robustece el Ministerio Público para que tenga la parte de la investigación. Pero también en esa etapa de instrucción se le confiere a los jueces un papel preponderante en ser garantes de los derechos fundamentales. Y ahí realmente es asignar una responsabilidad mucho más efectiva, digamos, dentro de todas las etapas del proceso y posteriormente ya la etapa de juicio. En este caso, la persona juzgadora garantiza y dirige el proceso y efectivamente en el sistema mixto se aplican los principios del sistema acusatorio como la oralidad, la publicidad, el contradictorio. Sin embargo, en Costa Rica no es un sistema procesal acusatorio puro, porque, digamos, pueden converger, como lo indico acá, rasgos del sistema inquisitivo. Y es como la potestad, en este caso, que tenemos como jueces algunas veces de ordenar prueba para mejor resolver. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo únicamente, pero entonces, ¿qué es lo importante en este caso? El sistema procesal o los sistemas procesales de derecho penal han ido adaptándose a las necesidades del sistema o de la organización social, de alguna forma, y ha tenido que adaptarles principios también que rijan con la constitución política, porque ante todo, pues lo que priva aquí es la garantía de los derechos fundamentales de las partes. En este ejercicio de la acción penal, como vemos, el Código Procesal Penal que rige actualmente toma en cuenta dentro de la acción penal tres tipos de delitos, que es muy importante porque muchas veces cuando nosotros trabajamos vemos de una manera muy general la norma y entonces algunas veces decimos, este tipo de delito ¿qué es? ¿Es delito de acción pública o instancia privada, delito de acción pública? En fin, digamos, es importante, dije yo, voy a presentarlo, es evidente, pero de alguna manera muchas veces partimos de un supuesto que existe y no entramos a analizar o a identificar claramente cómo define el Código Procesal Penal la etapa de la consideración dependiendo de también el delito que se trate.
En este caso, los delitos de acción pública, estamos claros que el principio de legalidad rige en estos casos y efectivamente únicamente le corresponde, digamos, al Ministerio Público perseguir, digamos, o hacer la investigación. En este caso, dice, los puede perseguir la autoridad sin existir denuncia. Perdón, en este caso, el Ministerio Público de oficio procede a interponer ante la existencia de una eventual lesión al bien jurídico que se está tutelando y que por regla y por ley le corresponde al Ministerio Público, en este caso, el ejercicio de la acción penal. Aquí se da la posibilidad de convertir la acción pública a instancia privada. Es un presupuesto que el artículo 20 del Código Procesal Penal prevé, y en esos casos el artículo prevé, digamos, los presupuestos que no siempre se dan, pero de alguna manera lo que rige o lo que por lo menos se determina es la facultad que se le brinda ya a la parte, a la víctima. Estamos hablando que el artículo 71 le confiere también a la víctima o al ofendido una participación muy activa, y en ese caso el artículo 20 refiere la posibilidad también de esa acción pública convertirla a acción privada, y en ese sentido siempre y cuando que se cumplan los siguientes presupuestos. Dice que no exista un interés público gravemente comprometido cuando se investigue un delito que requiera instancia privada o un delito contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre las personas, o si existen varios ofendidos, será necesario el consentimiento de todos. Son presupuestos que de alguna manera en la marcha tenemos que ir identificando para entender también cómo va teniendo una preponderancia la víctima en la solución del conflicto. Están los delitos de acción pública solo en instancia privada. El artículo 18, concretamente, el del Código Procesal Penal, los contempla de una manera taxativa, los indica ahí, pero entre otros, por ejemplo, lesiones leves, con una incapacidad de más de 10 días, las lesiones culposas que no tengan origen en un accidente de tránsito, abandono de personas, amenazas, violación de domicilio, usurpación, incumplimiento del deber alimentario, incumplimiento del abuso de la patria potestad y cualquier otro delito que la ley tipifique como tal. Igual en los delitos de acción pública también se prevé que la ley deja abierta esa posibilidad de que la ley podría tipificar. Normalmente los delitos por regla general son de acción pública, y de manera taxativa la norma en el artículo 18 y el 19 define lo que son delitos de acción pública, se hace privada, y delitos de acción privada en el caso del artículo 19. Estamos hablando de delitos contra el honor, la propaganda desleal o cualquier otro delito que la ley califique como tal. Aquí quisiera hacer referencia a un dato importante cuando hablamos de conciliación en materia penal. Los artículos 383, inciso B, y 385 o 386, párrafo primero, y 387 del Código Procesal Penal. Es suficiente que sea un delito de acción privada sin que sea necesario que se trate de un delito que admita la ejecución condicional de la pena. En esos casos, ahora vamos a ver en la siguiente filmina, uno de los requisitos fundamentales para la aplicación de cualquier medida alterna, estamos hablando de la conciliación o la suspensión del proceso de prueba o la reparación integral del daño, necesariamente va a requerir que el delito admita el beneficio de ejecución condicional de la pena que está establecido en el artículo 59 y 60 del Código Penal. En el delito de acción privada es diferente. Y otro aspecto importante también que aporta la norma es que en esos casos, en caso de que eventualmente quien sea constituido como querellante en una causa penal, en un tribunal, en una situación como esta, si eventualmente no se presentare a la audiencia de conciliación, eventualmente podría darse el desistimiento. Entonces, para que vean también el efecto que tiene eventualmente, porque sería un abandono de la acción que tiene un castigo de alguna manera en la no presencia o la no comparecencia. Cuando hablamos del Código Procesal Penal, es muy importante para que tomemos en cuenta la realidad, digamos, antes y después. El código que nos rigió desde 1973 hasta 1998, a partir de 1998 que entra en vigencia el Código Procesal Penal actual, se instauran primero la oralidad, que es uno de los pasos más grandes y más importantes, que es lo que ha generado que también en las demás materias del derecho se está aplicando la oralidad con una gran efectividad, y además ahora la virtualidad, que también ha sido un desafío para nosotros y ha sido un acierto también para el usuario, porque eso permite también el acceso a la justicia. Entonces, ¿qué fue lo importante? Además de que se establece un artículo específico en el artículo 71
preponderante, donde la preponderancia, el papel de la víctima, también define claramente las diferentes medidas alternas y los principios y los requisitos para que se pueda aplicar una medida alterna. Siempre cuando hablamos de medidas alternas, uno normalmente habla de conciliación, pero es importante que todas las medidas alternas, cuando hablamos de conciliación, tenemos que necesariamente hablar de suspensión del proceso de prueba y de la reparación integral del daño como formas alternativas de solución del conflicto. ¿Qué es importante que nosotros queremos que la gente también comprenda? Todo este movimiento y toda esta reforma procesal que se da a partir del año 1988, surge también una serie de ajustes a nivel interno del Poder Judicial, y precisamente es a partir de la Ley de Organización del Poder Judicial, que rige a partir del 26 de noviembre del 2001, que se establece en el capítulo 3, el artículo 15, adición al párrafo que es el inciso J, que establece un dato muy importante que contempla el Código Procesal Penal en este momento, que antes no lo tenía, que es la necesidad que para aplicar una medida alterna tiene necesariamente que haber, o sea, no puede haber tenido una nueva, en los 5 años anteriores no debió haber tenido haber aplicado una medida alterna antes. Entonces ahora lo vamos a ver con más detalle en la próxima. Aquí entra otro dato importante, otra ley que es determinante y va de la mano con la reforma procesal penal, y es la Ley de Protección a las Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. La Ley 820 del 4 de marzo de 2009, vigente a partir del 22 de abril del 2009. Esto reforma también el artículo 36 del Código Procesal Penal y toma además también el antecedente de la Ley de Reorganización del Poder Judicial, concretamente con el tema de los 5 años. Y esta parte es importante. Por último, puse la ley RAC. ¿Por qué es importante? No es que no sea menos importante, la prioridad no es por el orden. Sin embargo, la ley RAC, la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, entra en vigencia a partir del 14 de enero del año 98, y efectivamente lo que logra es instaurar en el ánimo del legislador también, que estaba de la mano con el Código Procesal Penal, la figura de los jueces conciliadores o la especialización de jueces para trabajar el tema de las medidas alternas, que era la novedad y era el mayor aporte precisamente que lograba el Código del Paso, realmente que lograba el Código Procesal Penal vigente. Eso es importante hacer mención porque precisamente el artículo 6 de la ley RAC es la que establece que es la Corte quien asignará a los jueces conciliadores o juezas conciliadoras que estarán a cargo de la realización de las medidas alternas. El ánimo de la norma era ese, el ánimo de la norma es que efectivamente todas estas legislaciones, todo este compendio de normas confluyeran en un objetivo Estado y que permitiera realmente el propósito de la resocialización, la reparación del daño, que permitiera la armonía social. O sea, y entonces el ánimo y el fin estaban de la mano. Vean que normalmente es interesante porque la Ley de Reorganización del Poder Judicial es del 2001, el Código Procesal Penal rige a partir del año 98 y la ley RAC, estamos hablando que rige como unos días después. O sea, todo va de la mano y es esta oportunidad a partir de la ley RAC donde se establecen las diferencias de índole patrimonial, y entonces no es excluyente, se complementa con el Código Procesal Penal, pero por regla, digamos, el Código tiene establecido el procedimiento y los principios que deben regir, pero la ley RAC va complementando también en lo que eventualmente fuera necesario. Entonces, y las dos se enriquecen. Esa parte es importante que tomemos en cuenta como antecedente y qué es lo que actualmente tenemos. El Código Procesal Penal establece el principio rector y es de lo más importante y es lo que nos tiene a nosotros en este conversatorio y esta oportunidad que estamos teniendo, y es precisamente el artículo que establece la solución del conflicto cuando le asigna a los tribunales de justicia la responsabilidad de que los conflictos se resuelvan con base en los principios contenidos en las leyes, procurando ante todo restaurar la armonía social entre las partes. ¿Qué es lo que surge aquí también con el Código Procesal Penal? Que integra diferentes formas alternativas de solución del proceso. Estarían los criterios de oportunidad, que están del 22 al 24, eso aplica, digamos, para el Ministerio Público antes de la acusación, y los criterios están establecidos por bagatela, eventualmente pena natural y demás, pero también establece las
demás condiciones para aplicar alguna medida alterna. Estamos hablando de la suspensión del proceso de prueba, reparación integral del daño y la conciliación. Y también el abreviado como una alternativa que se le brinda dentro del proceso para que el imputado eventualmente se someta a un proceso abreviado. Hay algo muy importante que me interesa que también tomen en cuenta a la hora que hablamos de la conciliación en materia penal, y es que el Código Procesal Penal toma en cuenta un artículo que es el 2. El 2 habla de las reglas de interpretación. No se puede aplicar restrictivamente el tiempo procesal para aplicar otras formas de solución de conflictos. Cuando vemos el artículo 2 del Código Procesal Penal, precisamente refiere que dice, deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia se prohíben la interpretación extensiva y la analogía, mientras no favorecen la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento. Esta norma ha sido una norma que de alguna manera ha aplicado para los tribunales en algunos procesos donde el asunto posterior a la fase de preliminar y una vez con el auto de apertura a juicio, eventualmente los tribunales de justicia, los tribunales de juicio han admitido, Katia, tengo una interferencia ahí de sonido de alguien. Sí, es que me parece que alguien abrió el micrófono. Déjame revisar. Gracias. Ya listo. En esos casos, el artículo 2 es importantísimo porque realmente recoge el espíritu de la norma del legislador y del fin último de nuestro sistema jurídico procesal, y es precisamente la solución del conflicto de manera armoniosa, que permita la paz social, que permita que la sociedad evolucione a un proceso mejor. Y algunas veces cuando han habido criterios de interpretación a la hora de que un proceso penal llegue a la etapa de juicio después del auto de apertura a juicio, como lo pone, como es digamos, es un tema de preclusión y se ha interpretado de manera restrictiva que no es factible, algunos tribunales y algunas sentencias, algunas resoluciones de la Sala Tercera Penal también han establecido eventualmente que hay supuestos en los que eventualmente si la víctima está anuente y si eventualmente no se le da la oportunidad también a las partes en una etapa preliminar o lo que fuera, no se niega esa posibilidad. Pero hacia eso vamos, y realmente yo quería que esta norma quedara establecido, por lo menos hacer referencia como parte de todo el espíritu de legislador, en que este objetivo de la paz social fuera el fin último de la norma procesal, de lo que estamos aplicando, con las excepciones obviamente que proceden. Aquí el artículo 71 que hago mención acá hace referencia al derecho de las víctimas, que es muy diferente al Código de Procedimientos Penales del 73. ¿Por qué? Porque la víctima en ese momento es es objeto de proceso únicamente, o sea, únicamente para efectos de prueba, o sea, para que declare, para que se le llame. En este control del poder no tenía una participación activa en la solución del conflicto, y entonces esa es la diferencia muy importante. El artículo 71 determina de una manera muy amplia todas las facultades que se le confieren a la víctima. Y en este caso, precisamente, por ejemplo, el artículo 71, dentro de las facultades, indica, es que si la leo son muy amplias, pero en todo caso, esta posibilidad de encontrar una solución justa, razonable, pronta, cumplida, que son tutela judicial efectiva, o sea, es un principio constitucional, es un derecho fundamental a encontrar una solución acorde a su necesidad, pero el Estado no siempre logra dar esa respuesta, precisamente, bueno, por múltiples factores, pero la víctima tiene todas amplias potestades en ese sentido, y también el juzgador debe, y quien lleva incluso la investigación por parte del Ministerio Público de la Defensa, propiciar la armonización de las normas con el fin último de la armonía social. Cuando hablamos de medidas alternas, en este caso, me voy a referir a esas tres, que son las que realmente contempla el Código Procesal Penal. Yo decidí, yo sé que tiene un poco de texto, pero me interesa realmente que quede plasmado, porque incluso como consulta, es como tenerlo uno como un manual ahí, hay veces es mejor tenerlo como para que no, de repente uno quiere tener a mano alguna información. Y aquí en la conciliación
Por ejemplo, dice delitos de acción privada, acción pública, instancia privada y los que admiten el beneficio de ejecución condicional de la pena. Cuando hablamos de ejecución condicional de la pena, es importante que recordemos los requisitos necesariamente que el delito tiene que tener una pena, un extremo menor de la pena de 3 años o menos. Y necesariamente tiene que ser primario. La persona no puede tener antecedentes penales, que ahora vamos a ver el tema del concepto de primario. Otro concepto, en la conciliación, en delitos también aplica sanciones con penas, delitos sancionados con penas privativas, no privativas de libertad. Y el inciso K establece durante los 5 años, que esto es parte de lo que vimos con la Ley de Protección a las Víctimas y otros intervinientes, y la Ley de Reorganización del Poder Judicial, dice, durante los 5 años anteriores no se haya beneficiado con una salida alterna, conciliación, suspensión del plazo de prueba o reparación integral del daño. Estos, o sea, establece la prohibición de los tres, o sea, la persona no necesariamente, o sea, si ninguna de las tres, no hay excepción, no puede haberse beneficiado en los últimos 5 años con una medida alterna de esta naturaleza. Ahora vamos a ver con más detalle ese punto de cómo logramos que se cumplan esos 5 años. La suspensión del proceso de prueba está del 25 al 29 del CPP y refiere también, es exactamente igual. Los delitos de acción pública, de acción privada, acción pública, estancia privada y los delitos de acción privada. En los 3 tipos de delitos cabe la medida alterna de suspensión del proceso de prueba, siempre, reitero, que se admita el beneficio de ejecución condicional de la pena. Ahora, y también el tema de los 5 años con esa condición que se está pidiendo, también como en la conciliación. La diferencia aquí es que dice que no procede la suspensión del proceso de prueba en delitos dolosos con fuerza en las cosas o violencia sobre las personas. Esa norma es clara, digamos, es estrictamente en ese sentido, únicamente es la salvedad prácticamente que tiene o la diferencia con la conciliación. ¿Cómo logramos poner en práctica esto? ¿Cómo llevamos a la práctica esto? Bueno, ahora María Jesús les va a compartir de alguna manera cómo ya en la práctica, qué tomamos en cuenta en la suspensión del proceso de prueba, qué condiciones normalmente se pueden poner, qué seguimiento se hace en ese sentido, porque aquí tiene que ver mucho el seguimiento y la efectividad que se está teniendo o no de una medida alterna, la conciliación, la posibilidad de prórroga, qué pasa al incumplimiento, la causa justa, etcétera. Esos son aspectos de fondo que tenemos que valorar en cada caso. El equipo, digamos, por principio de legalidad, la defensa, el Ministerio Público y la persona juzgadora, pero ahora María Jesús va a ahondar un poquito más en este tema. Ahora, tenemos la reparación integral del daño. Esto está en el artículo 30, inciso J del Código Procesal Penal. Y estamos hablando que son delitos de contenido patrimonial, donde hay un dolo directo. O sea, realmente la norma prevé en esos casos que haya, como la administración fraudulenta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hace una excepción la norma y dice, sin fuerza en las cosas ni violencia sobre las personas. Esto es una reforma también introducida por la Ley de Protección a las Víctimas. En ambos casos, para la reparación integral del daño, se requiere necesariamente que lo admita el Ministerio Público. E igualmente, más bien, dice durante los 5 años anteriores que no se haya beneficiado con esta medida la suspensión del proceso de prueba o la conciliación. Vean que en todos se aplica por igual. Esta es la última filmina que quiero compartirles y es la que recoge muchas veces inquietudes de la gente. Y es, ¿cuál es el requisito para ser considerado primario? Y la gente muchas veces dice, bueno, tiene antecedentes, ya prescribieron, o digamos, ¿qué situación puede darse? Bueno, en estos casos es importante que tomemos en cuenta para quienes trabajamos o trabajan en conciliación en materia penal, que el artículo 31 y 32 del Código Procesal Penal establece los plazos de prescripción y el artículo 31 establece necesariamente que las causas penales prescriben al máximo de la pena de cada delito. Y establece en el artículo 33 las causales de interrupción donde se reduce la mitad. Por ejemplo, la indagatoria, la audiencia preliminar, etcétera. Digamos que ahí tenemos que siempre verificar dentro de la admisibilidad, que ahora María Jesús les va a contar, tenemos que revisar efectivamente si estamos en una situación de estas porque no podemos, como garantes del derecho, de las garantías fundamentales y del proceso, como jueces de garantías, no podemos exponer eventualmente a un asunto que podría prescribir. Entonces, es muy importante. Se habla de un plazo máximo que no puede ser más de 10 años, digamos, para que la persona, ya después de 10 años, cualquier condena, la persona es primaria. Pero hay algo muy importante que les quiero compartir y es esta reforma a la Ley de Registro y Archivos Judiciales. Esta reforma amplía la posibilidad de que quienes
estén enfrentando un proceso penal, eventualmente tengan la oportunidad de que la hoja de delincuencia se les limpie. Y entonces en esos casos, no sé, lo tenía por acá en el documento, dice, esta ley es la 9361 del 16 de junio del año 2016. En esta ley se establece que es del 10, la resolución, esta reforma es del 2016. Dice, el registro judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo a los siguientes parámetros. Inmediatamente después de cumplir la condena impuesta cuando la pena sea inferior a 3 años o por delitos culposos. Inmediatamente después de cumplir la condena impuesta cuando la pena sea inferior a 3 años o por delitos culposos, que aquí eventualmente es, digamos, rige parecido, digamos, a lo que está actualmente. Dice el inciso B, 1 año después de cumplir la condena impuesta cuando la pena sea de 3 a 5, entre 3 y 5 años. O sea, una vez cumplida la pena, una persona sancionada, se le imponen 2 años, 1 año después se le puede limpiar la hoja de delincuencia y esa persona podría someterse a un proceso de medida alterna y pedir esa posibilidad también dentro del sistema judicial, eventualmente en una causa penal futura. 3 años después de cumplir la condena impuesta, cuando la pena sea entre 5 y 10 años, 5 años después de cumplir la condena impuesta, cuando sea la pena de 10 años en adelante, y 10 años después de cumplir la condena impuesta, cuando la pena sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado. Ahora, otro punto que quiero aquí también concluir es este requisito que se hace mención siempre. Uno lo oye y muchas veces no se detiene, bueno, que no se haya beneficiado con medida alterna en los últimos 5 años anteriores. Eso es el artículo 25, lo tiene también el 30, inciso K, y el 36, párrafo 9. El cómputo de los 5 años, la gente, para ponerles un ejemplo, estamos en una audiencia de conciliación, pido certificación de juzgamientos, aparece la persona libre, no tiene antecedentes penales, y se me informa que hay una medida alterna, que la persona aplica otra medida alterna en otro circuito judicial. Han habido opiniones y criterios de diferentes sectores de la comunidad judicial y, digamos, de actores judiciales o del proceso penal como tal, en la interpretación que se hace respecto a esto. Pero es importante tomar en cuenta esto que se hace mención acá. El cómputo de los 5 años corren a partir de la firmeza de la sentencia de sobreseimiento definitivo, dictada como consecuencia de la solución alternativa respectiva, no desde que ésta se aprobó. Es importante, el artículo 36 lo prevé en el párrafo 9 y muchas veces uno no logra ver con detalle este aspecto y efectivamente tenemos que ser conscientes en qué casos eventualmente podríamos considerar que la persona se le podría negar esta posibilidad y consideramos que no cumple el requisito o la persona realmente no hay ningún inconveniente de que efectivamente la persona lo haga y esto ha pasado hasta el momento sin que eso haya sido inconveniente. Voy a dejar de compartir acá y pues les agradezco. Yo no sé si me extendí mucho, Katia, sí, pero era un análisis como lo más amplio de lo que es la normativa que hay en esto y un poco el antecedente y en lo que hay actualmente un poco hacia futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alfonso. Sí, vamos a actualizar un poquito la información para las personas que se nos unieron después, que fueron muchas. Contarles que este conversatorio sobre la conciliación en materia penal lo organizó la Comisión RAC del Poder Judicial y la Escuela Judicial, justamente a petición del público que nos ha estado acompañando en esta serie de conversatorios como un tema de mucha actualidad y de mucho interés. Nos acompaña el juez Luis Alfonso González y la jueza María Jesús Ugalde, que es quien nos va a continuación a compartir su ponencia. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Ahora seguimos con María Jesús. Adelante. Gracias, Katia. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacida de poder compartir este espacio de conversatorio con ustedes. Bueno, Alfonso fue amplio en cuanto al marco normativo.
desde mi experiencia, yo más bien quisiera hablarles o contarles un poco cuáles son los aspectos más importantes para la aplicación de la conciliación en materia penal desde la, digamos, óptica o desde la labor y la experiencia de nosotros en el Centro de Conciliación. Específicamente, yo me desempeño en el centro en San José, en la sede de San José. Sin embargo, el centro tiene 9 sedes a lo largo de todo el país. En varios circuitos tenemos presencia y en todos trabajamos materia penal, desde lo ordinario y también desde la modalidad de justicia restaurativa. El día de hoy, pues, vamos a conversar o les voy a conversar específicamente cuando un expediente penal ingresa al centro de conciliación, pues, cuál es ese trámite de admisibilidad que le damos. Primero, pues, aclarar que el expediente puede entrar al centro de conciliación desde la Fiscalía. Esto lo hacemos en coordinación con la Oficina de Justicia Alternativa del Ministerio Público, o con las oficinas o equipos de justicia restaurativa también. También pueden venir de los juzgados penales, aunque ya esté, digamos, con fecha de audiencia preliminar, lo podemos atender de previo a ese señalamiento para explorar la posibilidad de aplicar la medida alterna. Entonces, para contarles un poco la experiencia, voy a compartir una pequeña presentación. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es cuáles son las partes necesariamente intervinientes. Esto porque nosotros tenemos que eventualmente hacer la convocatoria para la audiencia de medida alterna. Entonces, la persona víctima, sabemos que es la persona directamente ofendida del delito. Ahora bien, cuando la persona directamente ofendida del delito muere en el incidente, pueden ser ofendidos cónyuges, convivientes, hijos, hijas, madre, padre adoptivo, pariente en tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente. También para personas jurídicas ofendidas pueden ser socios, asociaciones, miembros o miembros. Esto va a ser en todas las entes o compañías que tengan carácter registral. Por otra parte, por ejemplo, la Procuraduría también podría ser parte ofendida si pues, se ve afectado algún bien del Estado. También el artículo 72 del Código Procesal Penal nos indica que puede ser querellante cualquier persona con capacidad civil que se vea afectado por un delito de acción privada. Después tenemos otra parte necesariamente interviniente, es la persona imputada u ofensora, como le decimos en justicia restaurativa. La persona imputada es cualquiera que pueda ser un posible autor del hecho punible o partícipe de él. Esto a partir de la investigación que genera el Ministerio Público, que es el otro interviniente, que es el órgano que ejerce la acción penal, la investigación, y también tiene un rol importante como asesor de la víctima. Finalmente tenemos a la defensa pública o privada. Realmente se trata de la defensa técnica, que es lo que va a garantizar el principio de inviolabilidad de la defensa, va a garantizar los derechos de la persona imputada durante todo el proceso penal. Acá tenemos que tener presente que en un proceso penal, y pues la audiencia de conciliación no es la excepción, la persona imputada siempre debe estar acompañada por su defensa, pública o privada, pero siempre debe estar acompañado. Además, bueno, cuando nosotros realizamos una audiencia de conciliación, pues pretendemos que las partes participen de forma voluntaria, mediante un diálogo respetuoso, procuren un acuerdo que de alguna manera satisfaga sus intereses, y nos corresponde a nosotros, como personas conciliadoras, facilitar esa comunicación. Sabemos de antemano que las partes son las dueñas de la conciliación, son los que van a proponer los términos y los que eventualmente van a aceptar las condiciones. Sin embargo, en materia penal, pues es importante reconocer que el Ministerio Público y la Defensa pues ejercen dentro de su rol y de su asesoría pues una influencia importante en las partes.
deberíamos de tratar, ¿verdad? Que el diálogo sea entre las partes, porque si los abogados, la asesoría legal, pues es un poco hostil o poco conciliadora, pues eso podría traernos abajo la conciliación, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, es derecho a las partes participar, lógicamente estar asesorados y tomar las decisiones de manera informada. Al iniciar la audiencia de conciliación, la persona conciliadora hace el encuadre de las reglas de la diligencia, informa sobre los derechos y los beneficios de la conciliación. Recordemos que el juez, además de facilitador de la comunicación, también es garante de legalidad y debe pues garantizar de esa manera que las personas tomen decisiones informadas. Entonces, pues corresponde hacer la lectura de la minuta o del acta de conciliación para que nosotros verifiquemos que efectivamente las partes pues comprendan las condiciones y están conformes con esas condiciones y con las consecuencias legales que eventualmente puede tener ese acuerdo. Asimismo, en materia penal, pues en el acta dejamos constando que la defensa técnica y el fiscal o la fiscal están también conformes con lo que eventualmente se pactó o se resolvió. En cuanto a esto de las partes intervinientes, pues podrían haber otras, que no son partes propiamente, pero otras personas que participan de la audiencia de conciliación. Podrían ser intérpretes, personas garantes, persona asistente personal humana. En el artículo 36, pues se estipula la posibilidad de que el tribunal, para procurar un acuerdo conciliatorio entre las partes, puede asesorarse o pedir auxilio a personas o entidades especializadas. Entonces, pues podríamos pensar en que participen de la conciliación también otras personas como topógrafos, peritos, psicólogos, dependiendo del tema que se esté tratando. Recordemos que la negociación para procurar una conciliación, pues debería de hacer una negociación desde los intereses de las partes. Y deberíamos de negociar, o ellas deberían de negociar desde criterios objetivos. Entonces, si esas partes requieren, por ejemplo, de un profesional en topografía para tener un criterio objetivo, para tomar decisiones o llegar a un acuerdo, pues pareciera muy importante que esa otra persona esté participando de la diligencia. Ahora bien, tanto estas personas que he mencionado como las necesariamente intervinientes, como los auxiliares o expertos que puedan participar de la audiencia de conciliación, deben de estar advertidos del principio de confidencialidad que reviste todas las audiencias de conciliación. Todos los que participamos, desde el conciliador, partes, intervinientes y demás, deben de guardar esa confidencialidad de lo que se converse dentro de la diligencia. Recordemos que únicamente los acuerdos, las condiciones, es lo que eventualmente pues, se plasma en el documento o acta de conciliación. Bien, para seguir adelantando, en cuanto al análisis que hacemos de los expedientes, hacemos digamos desde dos puntos de vista. Los criterios de admisibilidad son los que hacen referencia a los presupuestos jurídico-procesales para que un asunto sea susceptible de conciliación, y los criterios de conciliabilidad son los aspectos psicosociales para que el asunto sea conciliable. Aquí hacer la observación de que estos dos conceptos que acabo de leer son tomados del artículo Violencia Doméstica y Conciliación, un problema suprajurídico. Doña Katia Escalante y compañía son las autoras. Propiamente, dentro de los requisitos de admisibilidad, como señalaba Alfonso, de las primeras cosas que verificamos cuando un expediente ingresa al centro de conciliación es el tema de la prescripción. Alfonso pues fue amplio en la explicación de la prescripción, por lo que yo únicamente, no sé, doña Katia, si se está compartiendo la presentación o por algún motivo se salió. No, sí se está compartiendo, sí la Ah, estamos bueno, viendo. es que yo no la veo, entonces, no sé, como que otra persona se conectó a la reunión y no la veo, pero bueno, voy a continuar, Sí, que no esto sé que cómo. podrías hacer es, María Jesús, dejarla de Sí, compartir y volverla a compartir para que la puedas ver vos. de acuerdo, voy a intentarlo, gracias.
Ajá, ahora se ve bien, doña Katia. Sí, sí, se ve perfecta. Gracias. Bueno, ahora la veo yo bien. Gracias. Sí. Bien, les decía que en cuanto a la prescripción, que Alfonso ya explicó ampliamente el tema, nada más, pues quisiera hacer una lectura muy breve de lo que dice la Sala Constitucional en el voto 4432 del 97, que dice que la prescripción de la acción penal es la cesación de la potestad punitiva del Estado, provocado por el transcurso de un determinado periodo fijado por la ley. El Estado en estos casos declina el ejercicio de su potestad punitiva y el derecho de aplicar una determinada pena. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros revisemos si el expediente o la causa está prescrita? El artículo 31, como señalaba Alfonso anteriormente, inciso E del Código Procesal Penal, dice que la prescripción es una causa de extinción de la acción penal, por lo que no tendría ningún sentido que si la causa está prescrita y con ello se extingue la acción penal, nosotros convocáramos a una audiencia de conciliación o mucho menos aprobáramos una medida alterna que va a tener consecuencias legales para la persona imputada que se compromete a cumplir con determinadas condiciones y que eventualmente se la anotaría en el registro judicial si ya esa causa penal está prescrita y consecuentemente pues extinta la acción penal. El segundo punto que podríamos indicar que verificamos, como señalaba también Alfonso, es que la persona no tenga antecedentes penales o que sea primario, y esto con la normativa que él citó, el artículo 36, 30K, 25, para las diferentes medidas alternas, pues es necesario que lo verifiquemos. Tanto que no tenga anotada ninguna sentencia, como que no se haya sometido a ninguna medida alterna en los últimos 5 años. Alfonso hacía también, pues, la referencia al artículo 11 de la Ley de Registro de Archivos Judiciales, que fue reformado en 2016, que de alguna manera viene a facilitar o, pues, a hacer más accesible el tema de las medidas, de la aplicación de medidas alternas porque se limpia, por así decirlo, el registro judicial de forma más rápida. Aquí hay dos detalles en cuanto al registro que me gustaría tal vez recalcar, y es que puede ser que uno haga el estudio de registro o la certificación de antecedentes y salga anotada una condena o una medida alterna, porque a veces no se ordena que se limpie el registro. Entonces, pues si nosotros hacemos el análisis del estudio y vemos que ya está vencido esa anotación, podríamos solicitar al registro que se levante esa anotación para poder aplicar la medida alterna. Y el otro detalle que a veces las personas imputadas tienen duda y nos preguntan en las audiencias de conciliación es si ellos o ellas requieren esa certificación de antecedentes para un trabajo, lo que llaman la hoja de delincuencia para un trabajo, si esa anotación que nosotros hacemos de la medida alterna se va a ver reflejado ahí. Y ahí pues esta ley de registro de archivo judicial claramente indica que no, que para efectos laborales esa anotación no se ve ahí. Ahora bien, vamos a ver, perdí otra vez la presentación, me dan un momento, por favor. Sí. Ok, en cuanto a los tipos de delitos, que es el otro requisito de admisibilidad que verificamos, conforme al artículo 36, Alfonso desarrolló todos estos tipos de delitos que eventualmente podemos admitir para la aplicación de la medida alterna, todas las contravenciones, los delitos de acción privada, que no me voy a detener mucho porque ya fueron tocados, pero tenemos que puede ser los delitos contra el honor, la propaganda desleal y cualquier otro que la ley califique como tal, los delitos de acción pública a instancia privada, que por poner un ejemplo podríamos decir que pueden ser amenazas, violación de domicilio, usurpación, lesiones leves, todo este tipo de delitos. También los que admitan ejecución condicional de la pena, que ya fue desarrollado, y los delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad. Por ejemplo, ahí para ilustrar que atendemos mucho, tanto en lo ordinario como en lo restaurativo, un delito de esa naturaleza podría ser la aportación ilícita de arma permitida, del artículo 97 de la Ley de Armas y Explosivos.
Muy bien, tenemos en cuanto a los requisitos de conciliabilidad. Tenemos dos, la disponibilidad o voluntad de las partes para participar y el balance de poder. Primero, antes de tocar estos dos puntos, tal vez aclarar o, bueno, informar, ¿verdad? Que los criterios de conciliabilidad, nosotros trabajando la conciliación desde el ámbito judicial, no tenemos cómo verificarlos de previo a la audiencia de conciliación. En lo que pues los conciliadores conocemos como la etapa de filtro. Nosotros en lo judicial no tenemos la posibilidad de hacer esa etapa de filtro, esas entrevistas previas, donde de manera separada nos reunimos con cada una de las partes para hacer un análisis general del caso o planificar la estrategia que se va a utilizar para la conciliación, porque bueno, no es aunque es lo deseable, no tenemos ese espacio para poder hacerlo, por lo que estos criterios de conciliabilidad tenemos que verificarlos, como digo yo, en la marcha. Es decir, convocamos a las partes, estamos listos para la sesión conjunta o para la audiencia de conciliación, y es en esa sesión, ya en la puesta en marcha, por así decirlo, que podemos verificar la disponibilidad de voluntad de las partes. Bien, si las partes se presentan a la audiencia de conciliación, podemos presumir que tienen voluntad de participar de la diligencia. Entonces, pues ahí tenemos un primer paso positivo. En cuanto al principio de voluntariedad, recordamos que es la libertad de decidir de participar o no de la diligencia. Nosotros explicamos al principio de la audiencia de conciliación cuáles son las reglas que vamos a seguir dentro de la audiencia. Recordemos respeto, participación activa, confidencialidad, etcétera. También repasamos los derechos que tienen las personas, así como, bueno, las obligaciones, y eventualmente pues informamos también sobre cualquier tema de legalidad que sea procedente. La persona o las personas las que participan de la audiencia, pues dentro de ese principio de voluntariedad de participar, también pueden decidir en cualquier momento retirarse y no participar más de la diligencia, si digamos no están de acuerdo con seguir negociando. Finalmente, el otro criterio sería el adecuado balance de poder, y en este punto incluso el artículo 36 del Código Procesal Penal señala que el tribunal no aprobará la conciliación cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los que intervienen no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza. Y aquí, pues nos toca a nosotros observar durante la sesión conjunta o la audiencia de conciliación que las partes estén negociando o participando desde un diálogo horizontal en igualdad de condiciones. Estamos en materia penal, con lo que cada uno de ellos pues va a estar asesorado con la defensa técnica o el fiscal, pero pues nos toca a nosotros observar que la dinámica sea la correcta, que la persona esté en condiciones de negociar. Hay un tema también de voluntad, donde por ejemplo, pues hemos tenido audiencias en materia penal donde la persona imputada pues asiste con consumo de alcohol o drogas, donde evidentemente esa persona no está en condiciones de negociar. Tuvimos también una persona ofensora que llegó a la audiencia, en este caso, bueno, una reunión restaurativa, pero llegó, parecía que tenía consumo de drogas, sin embargo, lo que alegaba es que estaba haciendo un tratamiento para el asma que afectaba a su salud, pero durante la diligencia a esta persona se le cerraban los ojos y se quedaba dormida. Pues definitivamente no pudimos continuar con la diligencia porque no tenemos certeza de que esté escuchando, atendiendo, que esté comprendiendo las consecuencias legales de o para la aplicación de la medida alterna. Pues entonces son cuestiones, como dice el concepto, sociopsicológicos que tenemos que ir evaluando durante la audiencia para finalmente, pues, nosotros tomar la decisión si se va a aprobar o no la conciliación. Muy bien, de la mano con estos criterios de conciliabilidad, hacer la observación de que el artículo 36 del Código Procesal Penal también señala que no se debe promover
la conciliación en asuntos de carácter sexual, agresiones domésticas o en los sancionados por la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer. Ahora bien, el artículo dice que no se debe promover. Sin embargo, pues también hace la salvedad de que si es la víctima o sus representantes los que proponen o solicitan que se dé una audiencia de esta naturaleza, pues sí se podría pues atender a esa solicitud. En este sentido de conciliación, cuando hay violencia doméstica de fondo, hay una circular, la 135-2014, que reitera la 160-2012, que dice o que señala la improcedencia para conciliar en asuntos donde exista violencia doméstica de fondo. Creo que va en igual sentido que el artículo 36 en cuanto a que, digamos, no se prohíbe la aplicación de la medida alterna o la promoción, más bien la ejecución de la audiencia de conciliación, pero bueno, es un tema delicado y yo creo que no se podría generalizar, tendríamos que entrar a conocer el caso en detalle para ver si es procedente o no convocar a una audiencia de conciliación. Después también el artículo 36, que señala los asuntos en los que figura como parte ofendida una persona menor de edad. Pues nos dice que no se debe promover la conciliación cuando el ofendido sea persona menor de edad. Y creo que estos dos puntos van de la mano con el tema de la conciliabilidad, porque entiendo que lo que el legislador está previendo es que no exista un desbalance de poder. Es decir, que la persona menor de edad, al frente de una persona que ejerce alguna jerarquía o algún poder sobre él, se va a sentir tal vez reducido, se va a sentir obligado, amenazado, coaccionado para llegar a un acuerdo. Y pues sabemos que eso no debe de ser, porque entonces no debería ser un asunto conciliable. Vamos a ver, voy a cerrar un momento antes de llegar acá a los retos para regresar. Muy bien. Antes de llegar a los retos, que es la parte final de la presentación, ya superado el tema o la parte de admisibilidad de la causa para convocar a una audiencia de conciliación, decirles que, pues, una vez convocada, realizamos la diligencia, pues, cuidando estos detalles de la conciliabilidad y demás. Si el acuerdo es legal y cumple con todos los requisitos objetivos y subjetivos que estipula el artículo 36 del Código Procesal Penal, pues homologamos el mismo. Nosotros nos dejamos el expediente para verificar el cumplimiento de las obligaciones. Una vez que se verifique ese cumplimiento de las condiciones, podemos dictar el sobreseimiento definitivo y ordenamos pues lo que corresponde en cuanto al levantamiento de gravámenes, armas, comisos, todo lo demás. Alfonso tocaba un tema que creo que lo dejó para que yo lo desarrollara de alguna manera, que son la posibilidad de prórroga. El artículo 36 prevé como plazo máximo de la conciliación 1 año, 12 meses, con posibilidad de prórroga en caso justificado. Es común que se lleguen a acuerdos donde queden condiciones de hacer algún pago, hacer horas de servicio comunal, etcétera, y estemos próximos al plazo del año y aún no se haya cumplido. Y aquí quiero decirles, desde la experiencia, que con la pandemia se nos agravó el tema de la verificación de cumplimientos, porque las instituciones donde los imputados u ofensores estaban haciendo su servicio comunal cerraron. Entonces fue común y reiterado que se den estos incumplimientos que son ajenos o que no pueden ser atribuibles a la persona imputada, y tenemos que echar mano a esa posibilidad de prórroga. Ahora, la prórroga se puede hacer hasta por 6 meses cuando es justificado y la víctima está de acuerdo. Entonces, generalmente lo que hacemos es una audiencia de verificación donde pues vienen las partes, imputado u ofensor, víctima y lógicamente defensa y Ministerio Público. Conversamos un poco sobre por qué se da el incumplimiento, qué es lo que genera ese incumplimiento, y si está justificado y la persona víctima está conforme, se puede prorrogar hasta por 6 meses más para que la persona pueda cumplir. Una vez verificado el cumplimiento, como les decía, pues se dicta el sobreseimiento y se archiva la causa.
Ahora bien, si el incumplimiento es injustificado o la víctima no está conforme con que se prorrogue el plazo, pues se debe dejar sin efecto la medida alterna y continuar el proceso en el trámite ordinario, devolverlo a la Fiscalía para que continúe con la tramitación. Son dos retos que nos planteamos, Alfonso y yo. Uno, el primero sería un cambio de visión, que se lo va a desarrollar Alfonso, va a contarnos un poco pues cuál es la óptica o la perspectiva de nosotros. Y el segundo es la virtualidad, que yo le voy a comentar un poco, pero entonces Alfonso, no sé si gustas, abres la cámara para entonces hacer como el tema de los retos. Gracias, María ¿Sí? Jesús. Bueno, yo creo que es muy importante, tratamos siempre de que de alguna manera la experiencia nuestra la sirva de alguna forma también para recoger un insumo que hagamos una propuesta que sea razonable, digamos, y que también sea viable, porque es claro que la reforma procesal penal fue muy de avanzada, pero los proyectos o los programas que permitieron o se crearon con ese fin de avanzar fueron muy pequeños. Ustedes vieron que efectivamente la ley RAC crea la figura del juez o jueza conciliadora y a partir precisamente del año 99 es que la Corte instaura un equipo de jueces y juezas especializadas en el tema de conciliación y a partir de ahí la capacitación a la población judicial, fiscalía, defensa y jueces de todo el país y juezas. De alguna manera la experiencia nos compromete a revisar lo hecho hasta este momento y además de eso, la experiencia de la capacitación, viene la experiencia también en el día a día, en la ejecución misma que hacemos de las medidas alternas, porque precisamente somos jueces que trabajamos estrictamente la aplicación de medidas alternas y en todas las materias. Pero en materia penal, realmente hemos visto que la articulación con los diferentes actores es determinante y no siempre es tan fácil, porque estamos hablando de lo que es a lo interno, lo que sería la fiscalía y lo que es el Ministerio Público y lo que sería la defensa. De alguna manera han habido esfuerzos en ese sentido, pero los jueces y juezas que hemos estado en las diferentes etapas del Centro de Conciliación, siempre hemos estado inmersos en la Escuela Judicial en Capacitación, en la realización de audiencias por todo el país, en la sensibilización y además, por otro lado, apoyando programas con una visión tan buena como Justicia Restaurativa, que tienen una visión más integral, una visión, digamos, de convenios de cooperación con diferentes instancias en el seguimiento, que una de las críticas muchas veces que se hace al sistema procesal penal es que definitivamente las sentencias no siempre, digamos, resuelven el conflicto entre las partes. Y por otro lado, la ejecución misma queda en el camino, queda como en el papel y no siempre la gente queda satisfecha. Nosotros hemos querido realmente unir esfuerzos y hemos hecho realmente puente con el programa de justicia restaurativa que creemos que va de la mano con el Centro de Conciliación en estas iniciativas internas que el Poder Judicial ha instaurado con un resultado muy positivo. Pero seguimos lidiando con temas de capacitación. Yo creo que no es tan fácil. La oralidad siempre, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal vigente, la oralidad se instaura casi que de manera inmediata y ha logrado llegar a otras materias, pero la virtualidad es un desafío que ahora María Jesús les va a explicar de alguna manera lo que esto nos ha implicado y realmente lo positivo y los índices de asistencia, cómo han mejorado. Entonces, no siempre quienes trabajan como en la parte operativa del sistema tienen la apertura y eso es importante que el sistema también los identifique, que no todas las personas tienen perfil para trabajar en la conciliación en materia penal. Primero porque hay que tener muy claro
los presupuestos también en los que procede y el compromiso también de la vocación, porque nosotros como jueces y juezas tenemos una función social, nosotros nos debemos al servicio que brindamos y tenemos que garantizar a las partes la seguridad, la confiabilidad, la viabilidad de un acuerdo y la satisfacción también que crean en el Poder Judicial. Esto tiene un impacto muy fuerte en el prestigio del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una batalla de antivalores, por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando que hay temas de corrupción, crimen organizado, narcotráfico. Entonces, es muy fuerte y lo que se dice muchas veces cuando se habla del discurso de la impunidad es que esto es una barbaridad, es una alcahuetería y el sistema penitenciario no da abasto. La Oficina de Atención en Comunidad, que ha sido muy atenta, la dirección de RAC, que vi que está Laura Ávila acompañándonos hoy, han hecho esfuerzos muy importantes con el Colegio de Abogados también y la Corte de hacer trabajo conjunto y no siempre es posible. ¿Por qué? Porque la vocación para el servicio en trabajar en este tema son muchas aristas que toman en cuenta, no solo la formación y el compromiso también ético, sino también la empatía, digamos que eso no siempre se tiene y entonces el sistema procesal tiende a ser normalmente represivo y entonces cómo lograr como jueces y juezas hacer que las personas o los usuarios del sistema tengan la confianza y se sientan a gusto. Eso es una responsabilidad que tiene que ver y lo logramos a través de la capacitación. Entonces, sí creo que definitivamente el articular, el tomar conciencia, lo que se está haciendo a través de ese tipo de foros que se abren para conversar de la experiencia que hemos logrado hasta el momento, creo que enriquece muchísimo las acciones que podríamos hacer en este momento, porque incluso eso tiene un tinte hasta político, porque definitivamente muchas veces se utiliza como estrategia de campaña. No siempre la gente está conforme con esas cosas, dependiendo de los intereses que podría tener eventualmente para alguna comunidad o la población. Creo que es un desafío importante. El sistema judicial realmente ha hecho un esfuerzo enorme, pero realmente lo cierto es que son programas que no pueden solos. Nosotros tuvimos que trabajar de la mano con estadística para que se nos agendara Cronos, para que tuviéramos la agenda Cronos, para que tuviéramos las licencias, también para trabajar a través de la virtualidad. Y eso es un proceso que es reciente. Nosotros creemos que es muy sano. Yo creo que a través de la experiencia que hemos obtenido y poder aportar a digamos, programas que están trabajando de la mano, unido también a los esfuerzos y gente muy comprometida que sabemos que existe no solamente en el ámbito judicial, sino muchas personas que también colaboran, también, por ejemplo, profesionales en el área psicosocial, que es un tema con justicia restaurativa, dan un aporte al seguimiento de las medidas alternas con un nivel de optimización y de profesionalización que enriquece mucho la visión y digamos, la visión del Poder Judicial para la ciudadanía. Los jueces penales, para terminar, tienen una responsabilidad muy grande a nivel de atender casos donde muchas veces tienen medidas cautelares, audiencias preliminares, allanamientos, tienen muchas diligencias procesales que definitivamente no les permite atender como se quisiera de manera objetiva y efectiva la conciliación en materia penal. Creo que la especialización es determinante, es muy importante las alianzas con otras instituciones y otros programas que fortalezcan no solamente la optimización de las medidas, sino también el seguimiento en el cumplimiento y también la garantía de que la gente realmente recurra a esto como una respuesta al servicio que la Corte o el Poder Judicial debe dar. Ya salió Katia, ya no, ya salió aquí a poner orden. No, yo estoy encantadísima escuchándoles y obviamente la gente también. Por eso en ningún momento hemos limitado el tiempo. Yo quisiera más bien agradecerles muchísimo y sí quisiera hacer referencia con todo respeto, ¿verdad? Si me lo permiten, Luis Alfonso y María Jesús, al tema, porque es un tema muy complejo y yo les prometo que vamos a tener un conversatorio sobre ese tema este año. El tema de por qué no se concilian los casos de violencia. Más allá de que exista un artículo en el Código Procesal Penal
que podría abrir la puerta para que estos casos se concilien. Lo cierto es que, muy bien lo decía ahora Luis Alfonso, la función en la judicatura tiene una función social, el rol en la judicatura tiene una función social, y en realidad en Costa Rica no solamente tenemos las leyes nuestras, sino que tenemos también las convenciones. Costa Rica ha suscrito convenciones como la CEDAW o la Belén do Pará, que específicamente nos ponen el dedo en el renglón y nos dicen no se deben someter a procesos alternos, ni a mediación, ni a conciliación, ni a justicia restaurativa, casos de violencia doméstica. Justamente porque ustedes lo saben muy bien, y la audiencia también, porque son gente que ha trabajado mucho este tema. Yo conozco a muchas de las personas que están conectadas hoy y sabemos que en la violencia doméstica hay vulneración de derechos. Y cuando nosotros sentamos a una víctima de violencia a mediar, a conciliar o en un proceso de justicia restaurativa, estamos de alguna forma pidiéndole que negocie sus derechos. Entonces, digamos, son muchas las razones que hay. Los informes de la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres, cuando hablan del acceso a la justicia a las mujeres, nos hablan de medidas que protejan a las víctimas. Y ninguno de estos mecanismos protege a las víctimas. Cuando hablamos de proteger a las víctimas es porque en muchos de los casos sabemos, y la estadística en nuestros países no lo dicen, sabemos que la vida de las personas está en riesgo en muchos de los casos. Entonces, el acceso a la justicia y la protección de derechos de las mujeres siempre va a tener que ser una bandera que tengamos que levantar, ¿verdad? Para que todos estos medios alternos con los que contamos no lleguen a perder el valor social que tienen, ¿verdad? Que es crear cultura de paz, es construir puentes, es generar y recuperar diálogo. En los casos de violencia esto no se puede hacer. En los casos de violencia sabemos que las medidas tienen que ser más integrales. Estos informes de derechos humanos, incluso los de la ONU, nos dicen que los poderes judiciales han sido muy ineficientes en abordar los problemas de violencia doméstica. Que estamos muy cortos todavía para poder dar una verdadera protección. Entonces, bueno, sabemos que de por medio hay razones de muchos tipos, no solamente técnicas y éticas, sino también de orden psicológico. Sabemos que para las personas que son violentas, hacer un ejercicio de empatía para poder reconocer necesidades o intereses de la víctima realmente no es posible. Va más allá de una norma jurídica, ¿verdad? La imposibilidad de conciliar este tipo de casos. María José decía algo que a mí me parece sumamente importante rescatar, y es que no solamente valoramos aspectos jurídicos cuando se va a valorar un caso para este tipo de medidas alternas, sino también los aspectos psicosociales, ¿verdad? Que nos podrían decir si efectivamente estas personas pueden sentarse a negociar en términos horizontales. Pero yo les prometo que vamos a tener esta discusión, este conversatorio con un grupo de personas que nos pueden apoyar para fortalecer esa idea de que estamos en un estado de protección, ¿verdad? De derechos de las víctimas, y a eso nos debemos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera agradecerle muchísimo a Luis Alfonso, agradecerle muchísimo a María Jesús. Definitivamente nos dictaron cátedra el día de hoy y creo que quedamos con mucho interés de seguir conversando sobre esto, y bueno, nos seguiremos encontrando. De verdad, muchísimas gracias, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Gracias, Katia, por propiciar Gracias a ustedes, para servirles.